Bienvenido a una nueva entrevista. Hoy tengo conmigo a Iván García, que le conozco desde hace unos cuantos años. Y Iván empezó como mecánico de bicis aficionado, como empiezan muchos, y un apasionado de la bici. Y ahora tiene un trabajo bastante diferente y nos lo contará. Muchas gracias, Iván, por acudir a la llamada. Bueno, Javi, muchísimas gracias a ti. Como bien dices, hace ya unos añillos que nos conocemos y la verdad que es un placer estar hablando aquí contigo hoy, largo y tendido, espero. Sí, bueno, tú empezaste seguramente como todos, ¿no? Por intentar pagar menos de taller y porque los domingos se te estropearía la bici y no había quien te la arreglase, entonces empezarías poco a poco a meterle mano a tu bici, ¿no? Sí, al final todo empezó a raíz de la pasión que tenía por la bici. Me encantaba en mi tiempo libre hacer ciclismo, en concreto ciclismo de montaña. Y obviamente no salía solo, me gustaba salir con mis amiguetes, tenía grupos de bicis que también compaginaban un poco la bici con la de carretera. Y efectivamente, en esa época, cuando era tan jovencito, la economía apretaba y necesitaba uno aprender a hacer un poco sus propios arreglos en la bici, y así fue como empezó todo. En el garaje común que tenía con mis vecinos, cuando pude me hice con un caballete súper básico y empecé ahí a meter mano a mi bici como un loco. Y ya después conté con un poquito más de recursos. Ya cuando empezábamos a tener eso de disponer de conexión a internet en casa como algo más normalizado, ya sí podías buscar en foros, en YouTube y informarte un poco, aunque fuese algo demasiado off the records por mi cuenta. Y ahí empezó todo, la verdad. Bueno, y tú yo creo que fuiste víctima como yo de ese camino único que nos trazan cuando empezamos los estudios, ¿no? Solo hay un plan, parece que solo hay un camino, ¿no? Es la ESO, bachillerato y la universidad. A ti Totalmente. te hicieron pasar por ese camino, ¿no? Y lo Sí. probaste y ¿qué pasó? Bueno, pues siguiendo un poquito esas expectativas que se tenían en la familia sobre mí, sobre lo correcto a la hora de formarse y tener una carrera universitaria, como tú bien dices, cumplí todos esos pasos en el orden que has comentado y yo veía que no era lo mío. Es decir, empecé en la universidad un par de carreras, efectivamente, empecé primero pedagogía, luego después hice un cambio como demasiado drástico y me metí en derecho, todo recomendaciones que venían desde mi familia, desde arriba, de, hombre, es lo que debes hacer, hay más salidas, eres muy joven para ponerte a trabajar y tal. Pero a mí lo que me gustaba realmente no era eso, no disfrutaba, me costaba a duras penas aprobar la asignatura. Y bueno, al final hubo un año que dije, mira, no puedo seguir probando carreras, no puedo estar dando tumbos de un lado a otro y hay una cosa que a mí me apasiona y es el mundo de la bici. Así que ahí empezó un poco toda mi andadura de decir, oye, ¿por qué no volcar esa pasión que tengo en algo que pueda ser tangible y que se convierta en mi profesión? Y Y entonces bueno, te empecé cambiaste a un ahí. módulo, ¿no? Sí. A un módulo de estos de grado medio. El... Exactamente. Lo primero fue empezar a ir a las tiendas de bici de la gente que conocía y tal, incluso talleres que no les conocía personalmente, pero sabía que estaban cerca del barrio y demás. Oye, ¿puedo ir a echarte una mano a modo aprendiz sin cobrar nada, tal? Y era muy difícil, obviamente, no podía entrar ahí sin gastar, no tenía ningún tipo de formación ni ningún tipo de ciencia demostrable. Y ahí fue cuando ya me moví y dije, bueno, ¿qué puedo hacer para empezar el camino? Y me recomendaron hacer un ciclo formativo para poder después elegir unas prácticas en un taller de bici. Lo que quería decir, estudiar 2 años para poder hacer durante 3 meses, 6 meses a lo sumo, unas pequeñas prácticas en un taller e intentar meterle la cabeza, porque es que no había otra cosa, era la única opción que tenía. Y al final, pues eso es lo que las 2 carreras universitarias que empecé y no terminé, culminaron en una formación profesional de grado medio. Claro, y la verdad que supongo que tiene que ser duro todo ese momento. Yo no conseguí, o sea, yo no hice ese downgrade, digamos, de la universidad a un módulo, pero sí, joder, si Sí, me hubiesen presentado de primeras los módulos, estoy seguro que las personas que somos así muy prácticas y muy de hacer cosas con las manos, nos habríamos tirado directos a ellos, ¿no? Porque, joder, lo de los exámenes y eso es una tortura. Que los que nos cuesta estar sentados en una silla mucho tiempo.
o tenemos múltiples intereses, nos cuesta profundizar como para aprobar un examen sin más, ¿no? Algo en lo que no te interese. Bueno, y el módulo ese, a pesar de ser 2 años, que joder, en 2 años te podría dar tiempo a un montón de cosas, ¿aprendiste lo suficiente como para poder ser mecánico de bicis? No realmente. Es decir, el módulo, que a día de hoy estoy súper agradecido y nada arrepentido de haberlo hecho, pero es que era la única llave que yo tenía en aquel entonces. Es decir, ahí no contábamos con cursos como a lo mejor hoy día sí que podemos encontrar, como estos tuyos, por poner un ejemplo. Antes era o eso o nada. Entonces, era la única llave que realmente podría abrirme a mí las puertas. No había muchísimo conocimiento ni teórico ni práctico en cuanto a la mecánica de bicis, se tocaba algo, pero era la única puerta que podía yo abrir para empezar a meterme en el mundillo de las tiendas de bicis. De hecho, mis propios profesores no querían que yo hiciese las prácticas en un taller de bicis. Ellos me encasillaban también en otro sitio, al igual que mis padres me encasillaban estudiando una carrera. Mis profesores del módulo me encasillaban casi en otro tipo de, de salidas profesionales no relacionadas tan directamente al sector de la bici. Pero yo decía, no, yo quiero ir a un taller de bici porque es que es por lo que empecé este módulo. Y bueno, no es que adquiriese muchísimos conocimientos, la verdad, pero por lo menos las prácticas ya sí las hice dentro de un taller de bici. Los primeros pinitos fueron lavando bicis y lubricando la cadena y poquito más, y ya a medida que vieron que a mí me gustaba mucho el tema y que yo por mi cuenta también hacía cositas, pues ya sí me fueron delegando más responsabilidad y aprendí de mecánicos como tal. Pero claro, en un tiempo muy reducido, de un periodo muy reducido de tiempo. Claro. Y luego decidiste que querías seguir aprendiendo y te pagaste una formación, ¿no? En EMEB. Sí, efectivamente. La primera formación que di específica de ciclismo fue en EMEF. No recuerdo el año de cabeza, no te voy a engañar, pero sí que fue al poquito de salir de haber terminado la formación profesional. Y bueno, ya ahí sí que es cierto que empecé a tocar cosas, adquirí algunos conocimientos un poquito más específicos, ya no era solo mi bici y la de mis amigos, sino que tenía un conocimiento un poquito más amplio, también pues hacía un poquito de red, conocía más gente, pero sí, fue una decisión que no fue fácil, pero tampoco la medité demasiado. Cuanto que vi que había, aunque sea un sitio donde podía formarme, cogí los poquitos recursos que tenía, incluso algún familiar me ayudó, me fui en tren, no sé si fueron 11 horas o así, porque no había línea rápida. Y desde Granada que me planté allí en Tarragona por aquel entonces y me hice un par de cursos, me parece que fue en 5 días o así. Qué bueno. Pues sí, yo creo que a nosotros nos puso en contacto Víctor, que yo le llamé en algún momento y le dije, oye, estoy buscando un mecánico, yo había abierto bici con alas, ya me empezaba a ir bien, no daba yo abasto y creo que nos puso en contacto y tú justo estabas como en un momento, esto debió ser igual 2015, ¿no? O así. Em, Un poquito antes creo que fue, fíjate, creo que fue quizá, o sí, 2014, 2015, sí, puede que fuese por ahí, porque recuerdo que estaba mi chica estudiando ahí en Madrid, por eso lo recuerdo, que estaba ella allí viviendo cuando te conocí. Sí, estábamos ahí, creo que a ver si cuadrábamos, hablamos y creo que tenías un problema familiar que tuviste que hacer como una suplencia, ¿no? En un negocio por ahí y en ese momento no encajamos y bueno, y desde entonces, y pues como que ahí, al final, sí que es cierto que cuando alguien de un taller de bicis busca, no sé cuál es tu experiencia, en ese momento tiene un fuego y lo quiere apagar. O sea, quiere alguien que vaya allí ya a arreglar bicis y a, pues eso, a quitarle el marrón que tiene encima y a funcionar. Exactamente. De hecho, es una profesión que está muy demandada. No suele haber muchos mecánicos, es decir, es algo que la gente se da, hablando en plata, se dan de hostias para encontrar mecánicos, porque no hay muy buenos mecánicos. No, no es que no haya muy buenos, sino que no hay muchos de esos mecánicos buenos. Y la verdad que cuesta, cuesta. No hay una formación reglada como tal. Y bueno, y si bien como comentas tú, justo cuando me ofreciste la oportunidad de empezar a trabajar juntos, que yo lo vi como una oportunidad fabulosa, pues
por H o por B al final no pudo ser, tenía efectivamente un problema en un negocio familiar y tuve que volverme a Granada, de hecho, pero bueno, seguimos en contacto desde entonces y creo que ha estado bastante bien. Sí, totalmente. Bueno, y eso que dices es curioso, lo del mecánico que pilota, porque en realidad hay mecánicos que saben mucho, por ejemplo, de suspensiones o de carretera o de tal, pero luego hay el típico que sabe de todo, ¿no? O sea, que cualquier marrón que tenga una bici lo va a solucionar. Igual no es el más fino, dejando la bici perfecta o haciendo revisiones muy largas, pero te soluciona cualquier problema. Y ese perfil yo veo mucho, o sea, yo conozco a varios de esos y son los típicos que tampoco tienen un puesto muy estable, o sea, no tienen una estabilidad laboral. Cada vez que hablo con ellos están en otra tienda, han cambiado de un montón de veces porque al final les ofrecen, y claro, últimamente como las grandes tiendas tienen bastantes tiendas diferentes, pues son los típicos que están apagando fuegos y yendo de una tienda a otra, ¿no? De, oye, en esta tienda hoy tenemos 7 marrones, y van acumulando, ¿no? Y a lo mejor cada día de la semana están en un sitio. Y es curioso, ¿no? Cómo no consiguen nadie crear un buen puesto de trabajo, un buen taller grande en el que tener a unos cuantos buenos profesionales arreglando bicis. Sí, al final ahí se junta un poco el hambre con las ganas de comer, como se suele decir. Hay algunos, como tú bien dices, que son súper, súper buenos y deben de estar súper bien valorados, pero al final actúan un poco como bomberos, van apagando fuegos allá donde los hay, donde se les requiere y bueno, al final un buen mecánico siempre es esencial porque dar un buen servicio desde tienda, afianzar los clientes, poder mantener esas bicicletas que cada vez van llegando más a los talleres, al margen de que se vendan a mayor o menor velocidad, las bicicletas se tienen que seguir manteniendo y es un pilar fundamental. De hecho, cada día se le da más valor afortunadamente. Yo recuerdo cuando entré en el sector que la mano de obra prácticamente era irrisoria, a lo mejor formaba parte de un porcentaje muy pequeñito del volumen de negocio de una tienda de bicicletas al uso y cada vez ese valor ha ido creciendo más. Todavía queda camino, creo, por recorrer en ese sentido, pero se ha ido dando cada vez más valor y al final un buen mecánico es imprescindible en una tienda, es lo que va a asegurar un buen servicio, al final le va a dar la estabilidad económica también a la tienda, porque ahora que estamos en una situación muy de turbulencia, de reajuste de mercado, nos damos cuenta de que lo que sí sigue funcionando realmente es el taller, es lo que no baja. Y se vendan más, menos bicis, se vendan con más o menos márgenes, el servicio se sigue dando porque es que es necesario. Y realmente tener un buen mecánico en la tienda creo que es la mejor inversión que se debe de plantear una persona que quiera iniciarse en el mundillo, por supuesto. Sí, yo digo al menos uno. Se me ocurren varias cosas. Has abierto aquí como varios melones. Em, claro, creo que el mecánico es importante, pero es mucho más importante casi el de vendedor de las reparaciones. Y tú has estado mucho Sí. también en ese rol porque, bueno, es el paso previo, ¿no? Si no vendes bien la reparación, no hay tu tía. Entonces, creo que con un buen mecánico prácticamente no haces nada. Yo creo que el negocio que quiera tener un volumen decente tendrá que tener al menos 3 mecánicos, más o menos arreglando a jornada completa, y tener al menos una persona dedicada a vender las reparaciones, hacer esos diagnósticos, a ver qué piezas hacen falta, hablar con el cliente, enviar el presupuesto, gestionar el cuadrante, todo ese tipo de cosas. Bueno, cuando yo estaba con lo de las bicis a domicilio, también un verano trabajé en una tienda ahí en San Sebastián de los Reyes que era de Trek, pero no era propiedad de Trek. Al principio era como un concept store que había abierto un hombre, creo que se llama Paco, y la verdad que era una tienda preciosa porque estaba cuidada al detalle, estaba asesorada por Trek. Es que recuerda además, por ejemplo, los cartelitos de las bicis pues tenían una pinza de freno de carretera que sujetaban el cartel, luego tenía una zona de niños como para ir ahí a trastear y la verdad que era pues un concepto de tienda que no se había visto aquí en España, ¿no? Que como mucha atención al detalle, muy cuidado y tal. Y en esa tienda creo que, bueno, tú también trabajaste, fue como tu primer sitio en Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Volviendo un poco a lo que comentabas antes, te doy toda la razón. Tener el mejor mecánico del mundo no sirve de mucho si no sabes vender realmente todo lo que puede dar ese mecánico. Es súper, súper importante que haya una labor de advisor, como nosotros decimos, una persona que recepcione el taller, que sepa vender bien el taller, que sepa dar valor a lo que se puede ofrecer ahí y sobre todo muchas veces yo lo veo de que habiendo buenos mecánicos en una tienda, como no haya comunicación con ese cliente final, haya sorpresa inesperada, haya algún, no sé, alguna falta de aviso de que ya está tu bicicleta lista o de que mira, necesitamos cambiar este material o te recomiendo hacer este tipo de mantenimiento y así vaya, tenemos una prevención de que no te va a dar una avería en mitad de una ruta y te va a fastidiar el sábado. Esa comunicación es imprescindible. Si no tenemos esa comunicación, de poco sirve el valor que tenemos ahí detrás del mostrador arreglando bicicletas, por supuesto. Y sí, yo cuando entré en la primera tienda de bicicletas en Madrid, fue un poco, por así decirlo, a lo grande, porque era una macro tienda, era la misma tienda donde estuviste tú cuando ya Trek la tenía en propiedad. Me dieron la oportunidad de unirme allí. Y la verdad que fue una experiencia fantástica y fue un salto de gigante porque pasé de estar en una tiendecita pequeñita aquí en mi ciudad natal, en Granada, a de repente estar trabajando pues eso, en una superficie enorme, con mucha gente dentro de la tienda, en un ambiente de trabajo, la verdad, muy dinámico, pero a la vez de tener que estar al día continuamente de conocimientos, empezar a ver lo que es cobrar mano de obra, que eso yo casi ni lo conocía en las otras tiendas donde había trabajado, se le daba valor al taller y luego pues eso, trabajar también con tres que aunque yo trabajaba con otras marcas anteriormente, mi bici de uso personal era una Trek, porque a mí ya me gustaba de por sí la marca, entonces bueno, con más valor añadido si cabe. Y pues sí, mucha coincidencia además que fuera justo en la misma tienda donde tú también habías trabajado previamente. Claro. A ver, tiene mucho sentido. A ver, esta tienda era una tienda muy potente y Trek al final es una marca. Para mí lo hace bien porque es un producto más o menos parecido a otras marcas, pero lo sabe vender un poquito más caro. Entonces, porque al final es calidad y tú cuando pagas una marca en general estás pagando además de producto pues una calidad. Y el perfil de cliente que compra una Trek en general, pues es una persona que luego va al taller y que dice lo que haga falta, ¿no? Y creo que esta tienda, cuando tú montas un negocio así, que en realidad es algo relativamente nuevo en España, o sea, no tenemos como este concesionario premium de bicicletas en el que va un cliente que está acostumbrado a que le hagan todo, ¿no? Y a pagar por el servicio y lo que toque, y si tú le dices que hay que hacer esto, lo hace, y esa persona que, vamos, yo cuando estuve allí trabajando era el típico perfil de que no se iban a manchar las manos ni siquiera, ¿no? Que si le decías, oye, el neumático está un poquito gastado, te lo cambio, por supuesto. O sea, era un cliente muy agradecido y sí que entiendo que la persona que lo tenía, al final, quizás no tuvo el equipo adecuado para llevar adelante ese proyecto bien, con todo lo que ello implica, que sobre todo requiere de un equipo y de unos sistemas y de unos procesos muy currados para que funcione como un equipo y que todos vayan a una, ¿no? Pues desde que el stock de la bici se monta, se ajusta, el cliente vuelve. O sea, tiene que haber mucha coordinación tienda-taller. En este sitio era además muy importante porque tenía como dos plantas, ¿no? Las bicis estaban arriba, entonces, pues si la vendías, venga, sube a por la bici, ajustala, bájala, móntala. Y el taller no era excesivamente grande, pero sí que estaba bien. Entonces creo que tú llegaste a hacer ese rol, ¿no? De unir esos departamentos. Sí, bueno, yo realmente como empecé era producción, era básicamente pues estar en taller, tenía mi responsable de taller, que de hecho aprendí también un montón con él. Y bueno, ahí empecé directamente haciendo reparaciones, haciendo algunos mantenimientos también, preparando bicicletas de ensamblaje, bicicletas nuevas, por supuesto. Y pues ya sí que poco a poco fui evolucionando dentro de la tienda porque se fueron ofreciendo oportunidades de crecimiento desde dentro y
sí que es cierto que cuando ya cogí el rol de responsable de taller, mi función principal en ese momento no solo era la gestión del taller como tal, sino sobre todo un poco esa conexión que tú dices, esa comunicación entre las ventas, entre el taller, entre darle una vuelta de tuerca quizá también al tema de los mantenimientos, intentar incentivar esos mantenimientos preventivos para precisamente tener a medio y largo plazo menos reparaciones pequeñitas y más mantenimientos grandes que precisamente previenen esas reparaciones pequeñitas en muchos casos. Y ahí es donde aprendí realmente a valorar y a vender la mano de obra, porque si no crees en ella y no la valoras, es muy difícil sin poner eso en valor poder transmitírselo a un cliente final. Y esa creo que ha sido de las etapas de mi vida profesional donde más he aprendido sin lugar a dudas. Vaya, he estado también en la parte de ventas eventualmente, pero donde más aprendí fue cuando estaba precisamente de responsable de taller y lo que más valor daba a ello era la recepción de bicicletas, como antes comentaba. Claro. Es que es muy interesante lo que dices porque, o sea, para mí la palabra clave es responsable, porque cuando tú estás llevando un buen volumen de clientes, o sea, que de repente en un día, por ejemplo, recepcionas 10 o 12 bicis, tú estás adquiriendo un compromiso con cada uno de esos clientes, ¿no? Y se empieza a hacer una bola muy gorda, porque te vienen uno tras otro, ¿no? Y diagnosticas una bici, le tomas ficha, tal, y enseguida a lo mejor se te hace una cola y de repente se te han puesto 4 personas detrás y tú tienes que seguir un proceso y un protocolo porque como te lo saltes, la lías. Y claro, pero a lo mejor no puedes hacer todo el proceso perfecto en ese momento y luego vamos, ya, yo recuerdo en el taller de llegar al final del día y decir: "Joder, es que en la última hora me han entrado 7 bicis y, de todas hay que pedir algo, no tengo claro en la cabeza, a ver para cuándo me había dicho este cliente que la quería, este otro tenía no sé qué, joder, no lo he apuntado". Y parece una tontería, pero es un curro súper complejo el hecho de recepcionar muchas bicis y hacerte responsable de reparaciones que te pueden venir de una marca, de otra, que tienes que pedir a lo mejor en 5 proveedores distintos, que a lo mejor no tienes dado de alta el producto, que, que parece un curro. Ah, es un taller de bicis. Sí, sí. Me gustaría poner ahí a Ponte ahí. cualquiera. Claro. Sí, porque arreglar una bici casi que te digo que es más fácil que coordinar un volumen grande de reparaciones. Y al principio, cuando tú y yo empezamos en esto, como que tenías que ir de 7 en 7 herramientas y todas eran, pues que si me guardo el móvil en el WhatsApp con el móvil o le mando un SMS o hago un presupuesto casi que en Excel o lo del cuadrante. Para mí, lo más difícil del taller es entender que vendes slots de tiempo y que tienes un equipo, ¿no? Entonces, cuando tú te vas comprometiendo con el cliente, no estás bloqueando tiempo de las personas y al final es cuando tú puedes adquirir compromisos cuando tienes la foto grande puesta, de la plantilla, del horario, del cuadrante, de todo. Y eso cuando tú empezaste no era tan fácil, ¿no? No, para nada, porque, jolín, la verdad que es lo que tú dices, es súper caótico, sobre todo ya sabemos que esto es como todo un poco. Hay días que te viene muchísima gente al mismo tiempo, sobre todo con el inicio y el final de la semana, creo que suelen ser los picos más altos, luego en mitad de semana suele ser un poco más tranquilo y tal, pero al inicio de semana era abrir la persiana y ya había gente esperando en la puerta muchas veces, tienes que dar atención a todo, debes de intentar llevar un protocolo porque al final eso es lo que te va a salvaguardar, el no cometer fallos grandes, el poder pedir las piezas que sean necesarias, el poder cumplir un compromiso con todos ellos, pero a su vez efectivamente tienes que coordinar las horas que hay disponibles, el material con el que tienes ahora mismo, con el que cuentas o no. Y claro, todo eso es un trabajo mental que, como tú bien dices, no es súper evidente y al final se ve cuando estás dentro. Son muchísimos datos que tienes que ir almacenando
Y la verdad es que no somos robots, somos humanos y muchas veces se nos puede escapar un detalle, se nos puede olvidar apuntar una nota de algo y al principio ese fue el mayor reto. De hecho, recuerdo durante mis primeros meses allí en la tienda de Madrid, eh, mi jefe me lo decía, apúntate todo, todo, da igual que pierdas a lo mejor 2 minutos más con el cliente, pero apúntatelo todo, que no se te pase nada, porque ya obviamente aprender aprende uno a base de golpes y ya metí la pata con algún que otro cliente por precisamente algún olvido, algún despiste y dije, mira, la cabeza está muy bien para pensar, pero para almacenar prefiero en su día un papel y boli, después pasamos a ser un poquito más sofisticados con Excel y demás, y luego ya pues ya sí pasamos a tener programas de gestión que nos ayudaban a gestionar toda esa información, pero tiene muchas cosas muy bien coordinadas, muchos factores y muchos pasos coordinados en una tienda para que el servicio sea premium. Es como tú dices, Javi, tienes que tener el stock súper controlado y súper controlado no quiere decir que yo lo tengo a la vista o yo lo tengo aquí en mi cabeza, no. Debo de saber exactamente qué es lo que hay a golpe de teclado o tenerlo de forma muy, muy, muy evidente y muy a la mano, tengo que saber con lo que cuento. Tengo que saber si tengo alguna garantía, calcular aproximadamente los plazos de ese proveedor y priorizar esas reparaciones porque sé que tengo que enviar material, esos envíos tardan un tiempo, etcétera. Tengo que tener también al personal coordinado y saber cuántas horas disponibles tenemos cada uno para poder gestionar realmente esas horas de trabajo y cómo vamos a ir diciendo más o menos cuándo van a estar esas bicis listas. Y por supuesto, tenemos que coordinarnos también con el departamento de ventas, porque ellos, mientras que nosotros estamos comiéndonos en la cabeza con cómo sacamos adelante el taller, nos van dando bicicletas que se van vendiendo. Y esas bicicletas hay que hacerle una puesta a punto. Hay bicicletas que van llegando y tienen que estar en la exposición montadas porque si no, no se venden y también hay que colarlas. Y sí, la verdad que es una experiencia chula, pero te pones las pilas rápido. No Claro, paran, la verdad. Tocan muchos palos en ese tipo de posiciones. Y yo es donde más he aprendido, diría yo, con diferencia. claro, porque eso sí o sí te curte. Te curte y te hace entender bien lo que es un buen volumen. Y otra cosa que me venía a la mente cuando lo estabas contando, que claro, tú dices, venga, lunes, martes, miércoles me entran bicis a cholón, no las puedo hacer porque me faltan piezas. Y luego, claro, me van a llegar los pedidos jueves, viernes, y hay piezas que de esas bicis que me van a llegar en esos pedidos, que a lo mejor no las puedo empezar, no las puedo terminar y claro, al final de la semana suele ser como muy estresante también porque todas las piezas que te llegan que no tenías, tienes que empezar a sacar bicis como churros. Sí, totalmente. A finales de semana, que es cuando todos ya queremos ir aflojando el ritmo porque ya vamos un poco trillados de toda la caña que llevamos. No, 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 no. En el taller es cuando más, más sprint te va a llevar porque efectivamente empiezan a llegar a lo mejor piezas que has necesitado, te viene también la típica reparación de última hora de esta persona que la necesita justo bien para desplazarse o bien para una competición o bien un embajador que tengas algún acuerdo con la tienda. Todo eso siempre suele venir, como tú bien dices, al final de la semana y ese final de la semana debe de estar también muy bien cubierto. También es cierto que creo que la situación está cambiando estos años atrás, es decir, yo ya llevo desde 2018 que no trabajo directamente en tiendas de bicis, pero sí que trabajo con tiendas de bicis, afortunadamente, y sí que es cierto que no sé si a raíz quizá también de la pandemia, no sé tú cómo lo ves, Javi, pero creo que la mentalidad de la gente en ese sentido está también cambiando un poco y quizá algunas tiendas veo que se están adaptando un poco también a esas conductas un poquito más flexibles, de horarios que son quizá algo más atractivos. La gente ya prioriza también un poco pues su tiempo libre y demás. Entonces veo que hay muchas tiendas de bici que, por ejemplo, los sábados directamente o no cogen taller y se dedican simplemente a que haya un vendedor o incluso los sábados llegan a cerrar o por las tardes cierran un poquito más temprano y hacen un horario de continuo, lo cual también es súper beneficioso para el taller, creo yo, en cuanto a que a mediodía hay menos volumen de gente entrando en tienda y te permite hacer curro estando más concentrado, estando mucho más centrado en lo que estás realizando, porque seamos realistas, la mayoría de las tiendas y talleres de bicicleta no suelen tener
un lugar específico solo para que el mecánico produzca y esté aislado de lo que ocurre en el resto de la tienda. La mayoría de las tiendas de bicicletas tienen el taller o bien visible o accesible desde la propia sala de exposiciones. El propio cliente a veces incluso llega a entrar, aunque no es lo correcto y no se debe de hacer, pero a veces llega a entrar. Entonces, esas distracciones se minimizan también un poco, quizá con estos horarios que están surgiendo ahora. No sé si a raíz de la pandemia o tal, pero bueno, veo que en ese sentido ya quizás no se está, metiendo tantísima caña al final de la semana como antes, afortunadamente, porque vaya, para mí los finales de semana me dejaban cao. Llegaba el fin de semana y cuando el sábado o domingo todo el mundo quería coger la bici y tal, yo lo que quería era descansar, estaba ya que no daba más de mí. Claro, a mí eso que dices yo lo veo, el que las personas, bueno, que haya taller, haya negocios que ponen los sábados no tenemos taller o cosas así. A mí personalmente me parece un error porque al final el taller, claro, tienes que darle el volumen suficiente como para que, lo que hemos dicho, ¿no? Si tú tienes tres mecánicos siempre a full time, tú puedes, luego esas personas tienen vacaciones, un día libran, no sé qué, pero y les puedes turnar que cada fin de semana curre uno y se van turnando y al final haces un sábado, se lo pagas extra, consigues siempre dar una continuidad al servicio. Y bueno, yo cuando abrí Bici con Alas, al principio me vine muy arriba, ¿no? Y abría de lunes a domingo, abría de 9 a 9 entre semana. Pero claro, igual me adelanté a mis tiempos y no había un volumen suficiente que ahora tendría todo el sentido, ¿no? Y vamos, de hecho, Decathlon lo hace, tiene las tiendas abiertas todo el día y funcionan. Yo creo que de hecho el taller además es algo que te permite tener la tienda abierta todo el día, porque al final si tú tú has dicho el puesto del advisor, que yo coincido, tienes un mecánico que está arreglando bicis, pero pues puede ir cambiando piezas, haciendo cositas o metiendo albaranes o tal. Si entra un cliente le recepciona la bici y tal, pero sí que creo que cada vez tendríamos que darle el puntito plus de que el cliente reservase o bien la hora de diagnóstico para traerla, o bien empezar a hacer un servicio como mucho más no sincrónico. Es decir, que le recogemos la bici, por ejemplo, le hacemos el diagnóstico, se lo enviamos por WhatsApp, el cliente nos lo acepta cuando él quiere, le damos el OK, la hacemos. O sea, creo que cuanto menos tiempo directo utilicemos de los profesionales, más se optimiza todo, ¿no? Y yo creo que los players que jueguen así, que realmente creen talleres a volumen, que estén prestando buen servicio, y esto pasa por tener un buen equipo, horario amplio y ser capaces de poder gestionar un buen volumen de reparaciones, serán los que al final se lleven el cliente, porque la bici se rompe cuando se rompe. Y si tú, por lo que sea, es agosto y estás de vacaciones, pues yo la voy a llevar a arreglar donde esté abierto. Y si ese donde yo la llevo en agosto hace las cosas bien, pues a lo mejor no vuelvo a ir donde yo la llevaba. Y Sí. para que yo esté abierto en agosto, pues tengo que tener un equipo suficientemente grande para que se turnen. Tengo que tener una empresa que tenga procesos, sistemas, un manual de operaciones para que mm, entre uno y dos personas o siete siga funcionando relativamente bien y que se pueda mantener abierto, ¿no? Con un horario amplio. Y eso pasa por personas y por tener rentabilizado y optimizado cada puesto. Sé que no es fácil, pero sé que es la dirección hacia la que deberían tender todos los proyectos que quieran ser sostenibles a largo plazo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final es súper importante que esos procesos estén diseñados para optimizar el tiempo del mecánico. Es decir, cuanto más en bandeja pongamos a los clientes finales, elijan nuestra tienda y no la tienda X, ¿vale? Que puedan tener como alternativa a la nuestra, siempre y cuando eso no perjudique al timing del mecánico, sino que él pueda estar produciendo todo el tiempo, es muchísimo mejor. Y yo creo que dar el mejor servicio pasa por ello, que el mecánico se dedique a reparar sus bicicletas, que sea lo más productivo, que obviamente habrá momentos en los que tenga que realizar otro tipo de tareas o incluso pues para días más puntuales, como tú bien decías, eso también lo veo que lo hacen mucho, lo de
turnarse los sábados, a lo mejor, oye, pues mira, a mí me toca trabajar en el taller 2 sábados al mes y esos sábados, los recupero con otros 2 libres, por ejemplo, y en esos 2 que libro yo, este otro mecánico me está sustituyendo mientras tanto. Pero sí que haya un nivel de servicio que no dé pie a que el cliente se piense otras alternativas, por supuesto. Y y al final esto es como todo. Es verdad que cada mercado es un mundo. En una zona se trabaja de una forma muy diferente a otras, es decir, dentro de nuestro propio país, que realmente eh, parece que todo lo hacemos igual y para nada. En cada sitio encuentra unas peculiaridades y tenemos que adaptarnos, pero sí, poniendo en valor la mano de obra y teniendo una gestión eficiente en la que los mecánicos también pues, puedan incluso trabajar por objetivos y demás, yo creo que el modelo de negocio que planteas tiene todo el sentido del mundo. Es como debería de ser realmente para poder Eh, dar el mejor servicio y que sea sostenible y rentable la tienda. Yo creo que es la evolución natural del taller que va bien y que quiere servir a un gran número de personas. Bueno, como hemos dicho, tu cerebro se va cableando cada vez más a volúmenes grandes, ¿no? A un puesto un poquito más directivo, quizá un rol más organizador. Y en esto que sale una posición, ¿no? En una empresa y tú te presentas, ¿no? ¿Cuál es esta empresa? Sí, te refieres a Ascen, ¿no? Entiendo. Sí. Cuando estás Sí, ahí vale. en Trek, sale Sí, una posición y tú te presentas. sí, efectivamente. Bueno, pues yo dentro de esa posición, como tú bien dices, que era un poco más a nivel gestión y demás, eh, una de las cosas que a mí me gustaba muchísimo, Javi, era poder tener muy, muy, muy controlados los objetivos, tener muy controlado, pues, cómo estábamos creciendo o bajando en algunas métricas de mes a mes, comparando también ese mes con el del año anterior, ¿vale? Porque siempre, no solo por los objetivos que teníamos, sino porque yo de por sí soy una persona muy competitiva y si hago una cosa, pues me gusta que esa cosa salga perfecta y si no me frustro muchísimo, ¿vale? Que de hecho es un fallo que tengo que a veces soy demasiado cabezón en ese sentido. Pero sí que me gustaba sacar métricas y bueno, pues coincide que en esta división de negocio, que es algo totalmente nuevo para mí, porque es más relacionado con la informática, era un software de gestión que estaba y está diseñado para tiendas de ciclismo. Y bueno, ya lo había visto en algún viaje que tuve de training en Reino Unido anteriormente, cuando ya estaba en la posición de responsable de taller. Fui súper afortunado de que me llevasen a una formación a Reino Unido. Era la primera vez en mi vida que cogía un avión, creo recordar, o si no la primera era la segunda, o sea, yo no estaba acostumbrado a viajar, chapurreaba un poquito inglés, pero tampoco es que supiera muchísimo. Y, y bueno, cuando estuve en aquella formación me llamó muchísimo la atención ese programa en concreto y cómo la gente, pues cuando nos juntábamos los distintos responsables de taller, compartíamos los números, las métricas, eran capaces de saber pues qué operaciones les salían más rentables, cuáles menos, dónde eran las tendencias. Y yo ahí me veía un poco pegado entre comillas, pero me apasionaba ese mundillo. Cuando a mí se me planteó la posibilidad de poder ayudar a gestionar lo que era el comenzar ese programa de gestión aquí en España, ¿vale? El introducirlo aquí en España, pues yo vi una oportunidad enorme. Es decir, por un lado, mucho respeto porque era entrar en una zona en la que no tenía confort ninguno, porque era algo totalmente nuevo, no dominaba mucho los sistemas informáticos, por no decir que era bastante era más propenso a romper los ordenadores que a arreglarlos, hablando en plata. Pero bueno, me pareció un reto apasionante. Creía que podía aportar, consideraba que podía aportar un poco la experiencia que había tenido en las tiendas de ciclismo y lo que había indagado en las entrañas de los programas con los que había trabajado anteriormente y demás. Y bueno, pues me lancé al barro sin tener muchas, quizá, aptitudes para poder dar el cambio, pero con muchísimas ganas. Y apliqué y al final conseguí esa nueva posición y ese cambio que me iba a permitir seguir trabajando con tiendas de ciclismo,
pero ya desde el otro sitio, es decir, viendo los toros un poco más desde la barrera, que Sin es también mancharte las súper manos, apasionante ¿no? Sin porque mancharte las manos bueno, ni llevarte las broncas de los clientes. eso es, eso es, eso es. Me la manchaba ya por gusto en casa, que eso también la verdad que gusta, es decir: "Ay, voy a ponerme con mi bici, pero porque me apetece, no porque tengo que hacerla por obligación". Y Claro. y bueno, y ver otras tiendas, ver muchos modelos de negocio diferentes del mismo sector y no estar solo viendo lo que yo había esta donde yo había estado trabajando, lo cual me otra oportunidad de aprendizaje brutal. Bueno, y para acceder a este puesto tuviste que currarte más el inglés, ¿no? Que era un poco tu kriptonita, tu lastre, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente. Recuerdo que empecé a dar clases de inglés de forma intensiva e incluso por las noches tengo alguna anécdota de ir a alguna hamburguesería, pagar clases de inglés en la hamburguesería para mantener también conversaciones coloquiales y aprovechar el máximo de horas posible. No lo hacía todos los días, ¿eh? No me podía permitir tampoco todos los días ni cenar en hamburguesería ni pagarme clases de inglés, pero sí que tenía varias clases de inglés a la semana y en la televisión empecé a ver todas las series en inglés con subtítulos. Yo sabía que quería conseguir el puesto como fuese y como te he dicho, si hago algo o lo hago bien, 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 o por lo menos lo intento, pero no me gustan las medias tintas y fui a por todas con ello. Entonces empecé a estudiar inglés y bueno, pues me sirvió bastante también porque parte del proceso de selección fue de hecho en inglés. Tuve que tener un plan de negocio, presentarlo en inglés, en fin, y luego todo el training que vino posterior, dado que era una herramienta que no existía en España, todo el training fue en inglés y fue una pasada. Diría que duro, pero no, porque estaba tan ilusionado con eso que fue súper dulce. El proceso de aprendizaje, muchas horas, pero súper, súper, súper guay, la verdad. Tío, quiero darte de verdad la enhorabuena por tu perseverancia, porque hay muy pocas personas que realmente están dispuestas a hacer lo que tú has hecho. Y yo veo que en general se nos ha educado para ser como muy débiles, ¿no? Muy de poner la responsabilidad en otro, ¿no? Es otro el que me tiene que dar las cosas. Y, joder, y con el tiempo que llevamos hablando, se ve cómo tú te has movido de cojones para conseguir aquello que te ha gustado, has gastado pasta de tu trabajo, has invertido horas extra en formarte, nadie te ha regalado nada, de verdad, o sea, lo del hombre hecho a sí mismo, creo que en tu caso aplica que te cagas y por lo que nos has contado, y de verdad que admiro mucho toda tu trayectoria, tu perseverancia, tus valores, tu constancia y tu compromiso contigo mismo, porque en el fondo es contigo mismo. Y eso es admirable y de verdad que tampoco conozco a tantas personas que tengan ese compromiso consigo mismos y que sean tan perseverantes. Y por eso seguramente somos colegas también, porque los valores, al final hay que rodearse de gente que te inspire, ¿no? Y que te anime a ser mejor. Y me alegro que estemos llevando esta conversación a personas que necesitan igual esa inspiración, ese empuje, el ver si se puede vivir de la bici, si se puede vivir bien de la bici. Claro que no es fácil, pero es posible. Tienes que estar dispuesto a poner todo lo que haga falta. Joder, pues muchísimas gracias lo primero, Javi, por lo que me acabas de soltar. Me he tenido que poner rojo seguro porque no estoy acostumbrado a tanto elogio, pero muchísimas gracias. Y que sepas que es totalmente recíproco. Al final, yo siento el mismo o mayor nivel de admiración por ti, por haber sido tan perseverante también con tus negocios, haber sido desde tan joven también, haber sido emprendedor, tener tu propio negocio. Y bueno, al final yo creo que tenemos los dos eso en común, que es como tú bien decías, nada es regalado, pero creo que, corrígeme si me equivoco, pero creo que tenemos una pasión ahí dentro que es lo que nos empuja muchas veces a tomar decisiones que quizás no sean las más fáciles del mundo. Igual, no sé, para ti un camino más fácil hubiera sido estar siempre
trabajando para otros o algo, y tú no, tú siendo jovencito ya empezaste con tus primeros pinitos, con tu local, con tu negocio, echando más horas que el sol, en fin, y bueno, y yo quizá pues salí un poquito también de mi zona de confort en cuanto a cambié de ciudad a una ciudad más grande, y luego pues me preparé un idioma y aprendí una base de cosas, pero nunca fue un gran esfuerzo porque al final hacía lo que más me apasionaba y jolín, yo volviendo un poco muy atrás, porque eso nunca quiero olvidarme de esos momentos, cuando yo era muy joven, estoy hablando a lo mejor que tendría 13, 14 años, llevaba mi bici a la tienda de bicis, yo al mecánico lo veía como mi héroe y era como, no sé, como al típico niño pequeño que le preguntas qué quiere ser y te dice que quiere ser policía o quiere ser astronauta o quiere ser actor. Bueno, hoy día te dirán que quieren ser youtubers o influencers, muchos de ellos. Y yo quería ser mecánico de bici. Lo único que es cierto que por la educación quizá que recibí en casa en un primer momento, pues no era quizá lo que se esperaba de mí y fíjate, y ahora yo estoy súper feliz, mi familia están súper felices también y muy orgullosos de que no les hiciera caso en ese sentido. Y bueno, y también me han apoyado muchísimo. Dentro de que al principio no fuera todo un jardín de rosas, también me han apoyado muchísimo, fundamental. Claro, y creo que esto que dices también es un símil de la bici, ¿no? La bici requiere esfuerzo, requiere, hay momentos incómodos, hay momentos de apretar, hay momentos en los que pues se te ha jodido, tienes que parar, hacer algo. Y yo creo que cuando vas desarrollando esos valores y esa forma de ser, ¿no? Que la bici ayuda mucho porque no hay más huevos que a veces pedalear, o al menos no lo sabía antes, ahora ya hay truco, pero la bici te ayuda a desarrollar esos valores, ¿no? Y esa perseverancia. Y también creo, mogollón, que cuando alguien que para nosotros es importante a nivel familiar, ¿no? O tal, nos lo pone un poco difícil, de alguna manera internamente tenemos que pegar una lucha que es muy heavy. Y porque tenemos que salirnos del camino establecido, crearnos uno nuevo y al final coger machete y empezar a abrir un camino por donde no hay. Y es duro, pero joder, te hace realmente, te hace de otra pasta. Porque coger un camino trillado es muy fácil. O sea, tú coges y dices, venga, pues por aquí, ala, para adelante. Pero abrirte tu propio camino profesional cuando tienes todo en contra, y todo en contra puede ser una comida familiar que te la machaques diciendo, es que tú lo que tienes que hacer es no sé qué, es que mira si hicieses tal. Y tú aún así como que confías en ti, no te doblegas y te comprometes con ese niño que admiraba el poder hacer cosas con sus manos. Y también creo que la mecánica y este tipo de cosas es una cosa muy de hombres, que igual hoy incluso está mal dicho que yo diga que una cosa es de hombres o de mujeres, pero yo sí que creo totalmente que es muy de hombres el hecho de tener un proyecto, hacerlo, acabarlo, construirlo con nuestras propias manos y que al final quede algo terminado, ¿no? Y es como, ¡guau! Y lo bien que te sientes cuando has sido capaz de terminar algo con tus propios medios, sin tenerle que pedir ayuda a nadie habiéndolo conseguido, esa satisfacción interna, muy pocas cosas te la dan realmente. O sea, sería el ejemplo de montar un mueble de IKEA. Es la hostia cuando tú llegas a tu casa con todas las cajas y acabas teniendo el mueble montado y llevas las cajas al contenedor y tienes tu mueble montado y dices, joder, qué bien me siento. Sí, sí, totalmente. No hay nada más satisfactorio que cuando las cosas no han sido fáciles, pero finalmente las consigues. Es decir, es algo que no se puede describir. Y hay caminos que son muy sencillos, muy fáciles, no fáciles quizá, pero están más establecidos y son más comunes. Y cuando te sales de lo establecido y apuestas por ello porque realmente crees que es lo que tú quieres y crees que es donde está tu futuro y lo consigues, eso no se puede comparar con nada. Esa satisfacción es increíble, desde luego. Y bueno, y es verdad que lo que tú dices, hay cosas que ya sí que están cambiando afortunadamente, creo. Y, joder, tengo ya varias conocidas que trabajan en talleres de bici
Y ojo, ojo, que ya le dan, le dan la vuelta a más de un mecánico, ¿eh? Yo creo que ya se está igualando poco a poco también el sector y cada vez tenemos más diversidad en ese sentido. Ya tenemos más chicas también que se hacen cargo de talleres y tal. Siguen siendo minoritarias, sigue siendo un sector muy de hombres, como tú bien dices, pero bueno, eso creo que estamos en el camino poco a poco de cambiarlo y cada vez veo que hay más chicas que tienen interés y seguro que tú con tu curso tendrás solicitudes de chicas también, estoy segurísimo, porque cada vez eso creo que está cambiando más. Sí, 100%. O sea, creo que en su naturaleza no está tanto eso, pero hay mujeres que claro que sí que les gusta y claro, es que la autonomía es un valor del ser humano y todos lo queremos desarrollar. Seguramente ellas también tienen su condicionante de que les han dicho que eso no es de eso, la Claro, mecánica es de hombres y tal, y tendrán sus luchas internas, ¿no? Pero claro total. que cualquiera puede desarrollar esas capacidades. Bueno, entonces empiezas en Aston, consigues ahí tu puesto de trabajo en inglés prácticamente, un software, algo completamente distinto y seguramente tu sistema nervioso se relaje un poco, ¿no? Empiezas a dejar de estar todos los días con ese estrés de entra por la puerta un cliente, me dice no sé qué, me llama, se queja, una reseña mala, una buena, un pedido, que no me ha llegado esto, mete el albarán, tu vida cambia, ¿no? Y te pasas como al otro lado, al que diseña la experiencia de la tienda, ¿no? Sí, la verdad que es muy curioso y realmente es súper guay el poder haber estado en el otro lado, es decir, estar con los toros directamente dentro de la plaza, porque cuando pasas al otro lado, como tú bien dices, a diseñar un poco cómo va a ser la experiencia desde fuera para esa gente que está todos los días con los toros, tienes ya esa perspectiva, ya tienes esa experiencia de haber estado en tienda. Entonces, bueno, es un cambio muy radical. Efectivamente, los primeros meses todo es en inglés, hasta que por fin pude coger a ya una persona que me dio muchísimo apoyo durante los comienzos de Ascen y ya pues por lo menos tenía un compañero con el que hablaba en español y era un tú a tú. Pero sí, era un horario completamente diferente, un ritmo de trabajo que tenías que diseñarte tú, no, sobre todo al principio con el comienzo, no era en base a los clientes, sino que eras tú el que te tenías que gestionar todo. Pues en los comienzos, pues revisar todo, que los contratos estuvieran bien para cuando se arrancara el programa, a nivel legal, fiscal, ver cómo la facturación tenía que hacerse. Ahí también entró mucho en juego el desarrollar otra aptitud que quizá, bueno, pues no fue tan difícil por la gente que me rodeaba en ese momento, pero tuve que buscar mucho apoyo de gente que entendía. Yo era experto en eso y experto en nada a la vez. Es decir, no tenía ni idea ni de leyes fiscales, no tenía ni idea de contratos, no tenía ni idea de informática, entre comillas. Es decir, tenía algunas nociones, pero no era un experto en ello. Entonces, tuve que buscar el estar rodeado de gente que sí que me pudiese apoyar y que pudiésemos arrancar cuanto antes el proyecto en España. Entonces, pues eso también fue un aprendizaje y fue una experiencia súper, súper chula. Una de las cosas, obviamente, que más agradecí en ese momento fue el tener mis sábados libres. Yo no sabía lo que era eso. Yo todos los sábados había estado acostumbrado, obviamente, a trabajar y si había muchísimo trabajo, se había acumulado taller, pues si había que ir en domingo a puerta cerrada, se iba uno en domingo y sacaba taller para poder arrancar la semana con un poquito más de calma. No era lo habitual, pero a veces también pues se hacía. Lo he hecho, de hecho, en todas las tiendas donde he estado. Y, y era otro sistema de trabajo diferente. Tienes un horario más cómodo, pero ese horario lo tienes que explotar al máximo para ser súper productivo y que todo siga avanzando y que el proyecto siga ejecutándose. Y al mismo tiempo tienes que no olvidarte de dónde vienes y no olvidarte de la percepción que van a tener los que están como estabas tú hace unos meses cuando vean el programa que se está terminando de adaptar al español, por ejemplo. Y ya cuando arrancamos empezamos a hacer las primeras instalaciones, los primeros inventarios del programa, las primeras explicaciones, las primeras presentaciones delante de clientes. Yo nunca había estado haciendo
había hecho algún curso de mecánica delante de algunos clientes, pero no había hecho una presentación en un PowerPoint y tener que estar a lo mejor delante de, no sé, 30 o 40 tiendas de bici. Es decir, no es lo mismo voy a coger a 10, 15 o 20 clientes que vienen a mi tienda frecuentemente a explicarles cómo limpiar la transmisión, cómo lubricar la cadena, cómo colocar las ruedas cuando tienen cierres rápidos para que no se quede la rueda torcida y el disco les roce, a decir, les estoy explicando algo que llevo muy poquito tiempo con ello a gente que realmente es profesional del sector. O sea, imponía muchísimo esa situación y esas El síndrome primeras del veces, impostor que llaman, ¿no? Que se te pone ahí a sí, decirte, pero tú qué les vas a contar a eh, estos. exactamente, exactamente. Tú mismo te estás diciendo, pero que parece que le estás engañando, porque tú que le vas a enseñar a una persona que a lo mejor tiene 60 años o 50 años y lleva ya 30 años regentando un negocio de ciclismo, ¿tú le vas a explicar realmente a esta persona algo? Pues sí, la verdad, es decir, al final todo el mundo podemos aprender, si si hubiera un cupo en el que ya no aprendemos más y no podemos evolucionar, ya seamos nosotros como personas, ya sea nuestro negocio a nivel rentable, a nivel servicio, etcétera, pues qué aburrido sería todo, ¿no? Si nada pudiese evolucionar. Entonces, ves que tú puedes aportar un valor, ves que hay gente a lo mejor menos receptiva, pero hay otros muchos que sí que están atentos, que sí que les gusta, que te hacen preguntas, qué tal. Y ahí es cuando me empiezo a creer realmente, hostia, es que esto es un proyecto chulo, la gente estaba esperando a lo mejor pues contar con herramientas de este tipo y te sientes que tienes un valor y que estás creciendo en ese sentido. No hay nada que me haga sentirme que puedo crecer más que uno, el seguir aprendiendo y dos, el seguir generando relaciones que realmente aportan valor y conocer gente del sector que está interesada en seguir creciendo, que está interesada en nuevos procesos, que está receptiva de poder progresar juntos en un win-win, como se suele llamar, pues eso es una pasada, tío. O sea, a lo mejor hay trabajos que se dediquen menos horas, que no sé, que tengan otro tipo de condiciones, pero para mí esto es lo que me llena. Y la verdad que ha sido un poco conseguir un sueño que no estaba planificado, porque para mí mi sueño era ser mecánico de bici y yo no me Claro, veía saliéndome de ahí en la vida, vaya. claro. Sí, bueno, está bien porque eres un tío que vive el presente. Y está claro que vamos, yo digo muchas veces que el software, el programa informático de un taller es el empleado más útil y el que menos cobra en realidad, porque cualquier nómina de 1.000 bastantes euros no va a bajar. Pero tener ahí a un empleado que está ahí 24/7, que se acuerda de todo, que te recuerda, que te dice que tienes que pedir, si tú realmente te aseguras de darle la información y de trabajar con ese, vamos, yo lo veo un compañero más, de verdad, una herramienta, pero casi un compañero, te puede facilitar la vida 100%. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, Javi. Mucha gente al principio quizá le costaba un poquito ver el valor de lo que tú comentas, porque al final es que es la labor casi que puede hacer una persona, pero te lo está haciendo un programa realmente y estás delegando en ese programa muchas tareas en las que tú puedes despreocuparte totalmente y centrarte en lo que tienes que centrarte, en reparar bicis, en dar el mejor servicio al cliente, en poder sonreírle cada vez que entran, saludarle, hacer una buena recepción y un buen chequeo de la bicicleta cuando llega a la tienda y no tener que estar a, me falta este material, no sé si esto lo tengo, voy a subir arriba porque no sé si me quedan o no me quedan. Espérate que voy a preguntar al mecánico si tiene hueco para luego más tarde. Espérate que voy a apuntar en un papel estas cosas que me estás diciendo que has escuchado en tu bici para que luego el mecánico se acuerde cuando vaya a hacer tu revisión. No, o sea, A ver si todo no se tiene que moja ese estar, papel cuando lavemos la bici, ¿no? bueno, O se queda por ahí. exacto, además es que eso pasa así de veces, eso Claro, lo sabes porque te ha pasado a ti también seguro, igual que a mí. sí, Y bueno, al final el poder tener todo como delegar todas esas cosas que antes ocupaban un espacio que no nos dábamos cuenta en la cabeza y que por no ser máquinas, como antes te comentaba, se nos pueden olvidar o directamente podemos petar, porque es que es demasiada información. Tenerlo todo ahí en un software perdón, que nos ayude a gestionar el tiempo de taller, que nos ayude a hacer la revisión de la bici cuando llega, que nos ayude a tener un histórico de cada bici, que eso es súper importante en un taller y la gente eso le costaba mucho ponerlo en valor. La gente tiraba de papel y boli
y lo guardaba en un cajón. Claro, si te viene el cliente 6 meses después reclamándote algo que a lo mejor te dice que se lo hiciste hace 3 semanas, teniendo a lo mejor una media de 30 bicis a reparar a la semana o 40, tú no te vas a acordar si vino hace 3 semanas el cliente o vino hace 7 meses. Si lo tienes ahí en una ficha en la que rápidamente puedas consultar ese histórico, lo tienes todo como mucho más por la mano y eso al final es también se traduce en rentabilidad. Hacer un seguimiento a los clientes sin tener que estar tú manualmente encima, yendo cliente por cliente, a ver si a este le contaste hace poco o hace mucho. No, son cosas que se tienen que automatizar y hacer ahorrar tiempo a la tienda. Y al final también los empleados eso repercute en que estén más felices teniendo ese tipo de herramientas y esa ayuda. Pero al principio costaba, ¿eh? No te creas tú Claro. que, Sí, que sí, fue claro. fácil. Tiene una curva de aprendizaje y, a ver, es una herramienta que te permite escalar el negocio y para escalar el negocio tienes que, tienes que estar dispuesto a escalarlo porque va a requerir de personal sí o sí y además el mecánico cada vez tiene que estar más pegado al ordenador, tiene que documentar lo que hace, tiene que justificar lo que hace y es muy importante que cada persona que mueva cualquier cosa dentro de la tienda se lo diga al ordenador, ¿no? Porque si tú coges un cassette, por ejemplo, sin pasarlo por el ordenador y otro ya lo ha pasado y... O sea, que te fíes más del ordenador que de lo que dice la tienda y que más o menos vaya correlacionado. Oye, ya lo he puesto en el ordenador, ahora voy y lo quito de la exposición para que nadie me lo quite, porque va para esta bici. Ese tipo de cosas creo que son muy importantes y es como lo de cambiar los nombres, por ejemplo, de los productos, ¿no? A mí me ha pasado de, bueno, yo al final lo hice bien y tenía, pues yo ponía 8V y sabía cuántos cassettes tenía, ordenaba por stock y decía, vale, pues de 8V tengo esto y esto y esto, o de 9V, buscar relativamente rápido dentro de tu stock, si Sí. tienes las cosas, tener el almacén optimizado, ¿no? Con tu mínimo y con tu óptimo, con tu reaprovisionamiento automático, con tus procesos. Tienes que estar comprometido con el taller y tienes que entender el negocio como tal. Tienes que tener la autonomía para desarrollarlo, que muchas veces, y a ti te pasará, hay tiendas que no creen del todo en el taller, que no quieren tener stock de taller de repuestos, cuando es súper importante tener un mínimo stock de seguridad, pues por si, joder, si tú no tienes direcciones, por ejemplo, o no te digo que tengas 40 núcleos, pero joder, uno de cada de los típicos, pues te puede ayudar a que una bici... hay algo que no sé para pensar un dueño de tienda, y es que si un mecánico tiene el stock, cuando de repente se encuentra algo extra, simplemente escoger al cliente o mandarle un WhatsApp, decir, oye, mira, me he dado cuenta que tienes el núcleo mal, si quieres te lo cambio, son 50 euros más y la tendrías en media hora. Eso, que han sido 3 minutos, si tú tienes ese núcleo, pues, pum, acabas de aumentar tu ticket 50 pavos, por ejemplo. Si no lo tienes, tienes primero que buscar quién lo tiene, pedirlo, esperar a que llegue. Cuando llegue, meter el albarán, meterlo dentro del producto, ponerte con la bici, recordar por dónde estabas, ver si además le hacía falta alguna cosa más a esa bici o por dónde estaba. Al final la revisas entera, porque no sabes si hiciste, no hiciste, qué hiciste. Cuando pones el núcleo, al final vuelves a montar el cassette, tendrías que volver a ajustar el freno trasero, los cambios, porque, joder, estás quitando la rueda, estás haciendo muchas cosas, tendrías que probarla. Entonces, algo que podría haber sido así, lo haces, acabas de... te has tirado piedras contra tu propio tejado. Sí que es cierto que acumular stock no tiene mucho sentido, pero no acumularlo tampoco, porque, o sea, yo creo que hay que tener una cosa bien optimizada, pero tienes que tener un taller surtido de stock porque si no la cagas. Sí, 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 totalmente. Nada más, el ejemplo que has puesto es súper bueno. Nada más el tiempo de no tengo esto en stock, tengo que coger, volver a montar otra vez la bici porque no voy a dejar la bici por un lado y la rueda por otro porque falta el núcleo, ¿vale? Tengo que volver a montar el núcleo viejo o malo en la rueda para medio ensamblarla otra vez, volver a guardarla en un sitio arriba, escribir al cliente, hacer un pedido. Ese pedido, como es exclusivamente para ese núcleo, o lo voy a pedir a la tienda de al lado va a tener muy poquito margen en comparación a que yo lo hubiese tenido ya en un periodo de programación o lo que fuese. Y además luego otra vez suma el tiempo de vuelvo a coger todo, lo vuelvo a colocar, qué hice, qué no hice, ahora voy a comprobar en el ordenador y si no tengo ordenador ya, ¿para qué? Apaga y vámonos, que en fin,
Al final es optimizar todo eso. Y si además la herramienta, pues, la puedes tú gestionar de forma que te advierta cuando tienes un stock mínimo para que nunca te falten las piezas. No hablemos de tener tampoco el síndrome de Diógenes, teniendo producto por tener y ya está. Es decir, no se trata de tener cambios de 300 euros de velocidades en el stock en absoluto, pero sí, como tú bien dices, tener unos mínimos de stock de núcleos, de eje de pedalier al menos de uno de cada tipo, aunque sea a pedalieres a lo mejor más antiguos, que todavía se siguen montando en bicicletas de gama baja en muchas marcas, o bicicletas que nos pueden traer compradas de una gran superficie y que le podemos dar un servicio más instantáneo gracias a tener ese recambio. Entonces, buscar esa relación lógica entre no tener el síndrome de Diógenes y poder dar un buen servicio sin palmar dinero en el intento, porque al final la tienda está para ganar dinero, y si vamos a perder dinero por no tener una operativa clara o no tener un sistema que nos ayude a automatizar todos esos procesos, pues al final te puede salir muy caro el ahorro de no tener algo así, creo yo. Sí, totalmente. Bueno, pues ya que estamos así con ese melón abierto, ¿a qué retos crees que se enfrentan las tiendas en estos próximos años? Buf, muchísimos, la verdad. Por desgracia o afortunadamente, según si veamos el vaso medio lleno o medio vacío, estamos en un sector que está muy activo, muy, muy, muy activo. Eh, la realidad, porque es verdad, yo no tengo una bola de cristal, pero la realidad es que el pronóstico que yo hago es una mezcla entre optimista y realista. Creo que hemos tenido un boom que no ha sido nada sostenible, y ahora pues el latigazo que nos está viniendo ahora de golpe a todos, le está dando a los fabricantes, nos está dando a las tiendas, pues lo estamos pagando ya mucho. De hecho, muchas tiendas están pudiendo salvar cuando hacemos balance con ellos, que también nos gusta hacer reuniones de mejora continua, de negocio y tal, aquellos que quieren tener ese servicio. Muchos de ellos han salvado el año por el taller precisamente y por otros servicios añadidos que ellos han sabido reinventarse, tipo alquiler, bike fitting, etcétera. Entonces, bueno, se ha demostrado que el taller sigue siendo algo fundamental precisamente, el servicio al cliente sigue siendo algo fundamental. Al final, la venta pura y dura de bicicletas, por supuesto, es una parte muy importante, pero sabemos que hay muchos canales donde esto se puede llevar a cabo, y sin embargo no hay tantos canales donde se pueda reparar, mantener una bici, tener un contacto con el cliente, hacer actividades, talleres con ellos, etcétera. Y bueno, yo creo, soy optimista en que la sociedad está avanzando en cuanto a que vamos a tener también un modelo de desplazamiento cada vez más sostenible en las ciudades, cada vez también más riders y más profesiones están ellos desplazándose en medios de transporte como en la bici. Entonces, sea de una forma o sea de otra, yo creo que estamos en un sector súper, súper privilegiado bajo mi punto de vista. Somos la máquina de felicidad para mucha gente, y yo me incluyo dentro de, de ese grupo de gente al que la bici le da la felicidad. Somos también la solución a mucha gente que necesita desplazarse, y realmente es una solución de desplazamiento que no genera prácticamente ninguna nada negativo hacia los demás. No es como un coche al final que genera humo, que está contaminando. La bicicleta es un medio de transporte totalmente limpio. Es muy difícil que se produzca un atropello de una bicicleta a un peatón y que además mate a esa persona. Con los coches eso pasa todos los días. Entonces, yo creo que al final, entre la lógica, los modelos de movilidad, la gente que sigue viendo muchísima afición a la bici, y mucha gente que tenía bici normal ahora se está, o bueno, es decir, nos estamos pasando a bici eléctrica. Al final esto es una rueda que lo único que hay que saber que lo que te funcionaba hace 10 años no te va a funcionar ahora, y lo que te va a funcionar ahora no te va a funcionar dentro de otros 10 años. Entonces, tienes que estar en constante evolución, tienes que saber exactamente dónde van las tendencias, dónde está tu mercado, qué es lo que busca tu cliente, ponerte en los zapatos de él antes de tú decidir: voy a hacer esta programación o voy a hacer esta inversión en mi negocio para hacer esto, o directamente no voy a hacer nada porque lo que he tenido me ha funcionado. Eso ya no vale. Entonces, creo que el sector
a pesar de que ahora mismo sigue reajustándose las diferencias que ha habido entre los niveles de demanda y oferta, que todavía se está solucionando, pues está cambiando a pasos agigantados la vaya, los omnicanales, mucha gente que está lanzándose a tener también su propia web, bien para reserva de citas de taller, bien para vender sus productos online, o bien simplemente para tener su escaparate y que el cliente final termine accediendo ahí, porque mientras estaba en el baño le ha salido un anuncio de que en la tienda de bicis tuya te arreglan la bici en 24 horas, pues es una oportunidad que tienes ahí, reinventarse y creo, y esto ya no sé si es de efecto personal, profesional o no, pero antes de dedicarme a esto también era un fiel creyente de ello, los datos son súper importantes. Es decir, si tú no sabes qué es lo que realmente te está funcionando mejor en tu negocio con datos y no con sensaciones, es mucho más complicado trazar un plan para que precisamente esa evolución, ese crecimiento se siga produciendo y no te quedes atascado. Eh, creo que es súper importante tener eso súper bien atado. Claro, sí, los datos te están dando información de lo que está pasando y tú puedes tomar acciones en base a esos datos para hacer que pasen más veces o para optimizar ciertas cosas que a lo mejor no estás ganando el suficiente dinero o no estás cobrando lo suficiente por un servicio o estás tardando más de la cuenta en hacer algo que pensabas que sí o lo estás comprando en un proveedor que es más caro de lo que lo podrías buscar o lo compras 50 veces al año y lo podrías comprar 3 y adquirir un descuento más grande. Hay un montón de cosas que efectivamente si te paras hay que pararse a veces y sacar la cabeza del día a día, que eso te Sí. puede hacer que tu día a día sea mejor. Y coincido contigo en que la reinvención es el único camino. La reinvención y trazar servicios, y pivotar hacia los servicios o añadir a tu propuesta de valor servicios, va a hacer que te posiciones en la mente de tu cliente como alguien que está a su servicio. Entonces, va a ser mucho más fácil que cuando esa persona tenga que cambiar de bici, te pregunte a ti o te la compre a ti si se ha hecho un viaje contigo, si organizas rutas, si haces cursos, si le has hecho un estudio Totalmente. biomecánico, si le has hecho una prueba de esfuerzo, un plan de entrenamiento, tienes fisioterapia, cualquier cosa que tú hagas, le puedes alquilar una bici para que su colega pruebe una bici eléctrica que no la ha hecho nunca. Cualquier cosa que tú te pongas al servicio de las personas, es mucho más probable que en el futuro puedas venderle una bici. Y esto, hay algunos que lo están entendiendo muy bien y hay otros que parece que no se enteran, que los servicios son el único camino para fidelizar, que el precio está muy bien, pero que no es lo único. Que una vez que ya todos están compitiendo por precio, la única forma de competir es por servicio. Totalmente. Yo creo que eh, nadie va a recordar tu tienda, o prácticamente nadie va a recordar tu tienda porque les vendiste a lo mejor este casco o esta bici, sino por cómo fue su experiencia cuando te hicieron esa compra o cómo fue su experiencia cuando un sábado pensaban que no iban a poder montar en bici y de repente te las ingeniaste para que esa persona pudiese tener el cambio a punto y pudiera disfrutar ese fin de semana en su bici o aquella salida que organizaste en tu tienda, aquel curso de mecánica en el que aprendieron por fin a tensar un cambio, un desviador o lo que sea, en fin. Bueno, el desviador, esto suena ya casi hasta viejo, pero Mm. es decir, que al final las experiencias es lo que yo creo marca la diferencia entre unas tiendas y otras. Y hay tantísimas tiendas y tanto donde elegir y está todo tan accesible a todos porque con internet, las redes sociales, etcétera, es que tenemos acceso a muchísimo más información de la que teníamos antes y para colmo hay muchísimas opciones ahí fuera. Entonces, yo creo que la experiencia es la que va a diferenciar para que te cojan a ti y no te cojan al que tienen ahí cerca tuya o al que le pueden comprar este otro producto por internet muchísimo más económico de lo que lo harían en tu tienda. La experiencia que tú le des a ellos es lo que va a hacer que el cliente sea fiel a ti y cada vez que necesite tomar una decisión relativa a su hobby, su forma de desplazamiento, lo que sea, lo haga en tu tienda y no lo haga picoteando opciones por ahí.
Sí, la verdad que hemos hablado de un montón de oportunidades de futuro y me alegra mucho saber que todas están contempladas en el máster de la bici, todas las cosas que hemos mencionado a lo largo de la charla. Te quería hacer, bueno, quería hacer una reflexión también. Has dicho el aprendizaje continuo, ¿no? Es un requisito imprescindible. Además, también, Sí, bueno, los últimos estudios demuestran que el cerebro la neuroplasticidad el cerebro evoluciona más aprendiendo. O sea, aprender es una capacidad que hace que tu cerebro se adapte y que tengas menos probabilidades, pues, de tener demencia o de tener ese tipo de cosas y creas una cosa que se llama la reserva cognitiva, que al final es que tu cerebro es capaz de suplir ciertos funcionamientos con otras partes y eso solo lo consigues si está vivo, ¿no? Si está aprendiendo, porque al aprender crea conexiones. Entonces, tu caso me parece claramente, o sea, me gustará repetir esta charla cuando tengamos 50 años, a ver dónde estamos, qué cosas hemos aprendido, a qué nos estamos dedicando, porque seguro que nuestras trayectorias profesionales van a ir en evolución y eso me mola. Y te quería hacer una pregunta. ¿Qué haría Iván si se quedase mañana sin trabajo? O sea, si de repente, imagínate que te cojo, te saco de aquí y empiezas de cero, ¿no? Te suelto en Madrid sin trabajo, ¿qué harías? bueno, a ver, obviamente no me gustaría imaginarme la situación, pero al final creo que cuando hay situaciones de necesidad es cuando más estrujamos el cerebro precisamente y más ideas nos surgen y muchas veces pillamos más por las situaciones de fracaso que por las de éxito, creo yo, y es cuando nos reinventamos y realmente sacamos todo nuestro potencial. No te sabría decir a ciencia exacta qué es lo que haría Javi, pero sin duda seguir en el sector. O sea, ya no sé si seguiría a lo mejor trabajando buscando trabajo, mejor dicho, para otras empresas y demás del sector, o incluso a lo mejor poder no sé, ¿por qué no? Ser emprendedor y emprender mi propio negocio, ¿vale? No es fácil y, y no es la mejor época, quizás tampoco ahora para montar una tienda de bicis, pero bueno, un taller o algo, no sé, es decir, habría que darle una vuelta, pero sin duda yo creo que lo haría dentro del sector, porque la gente que hay dentro del sector al final comparte pasión con ellos, es maravillosa, es un sector que está en continua evolución, con lo cual, como tú bien dices, ese área del cerebro la tienes constantemente desarrollándose, porque es que si quieres seguir en el sector, tienes que estar formándote continuamente y aprendiendo todas las cosas nuevas que van saliendo, que a veces llega a ser hasta abrumador la cantidad de innovación y la cantidad de cambios que hay en tan poco tiempo. Ahora que hay muchísima inversión también por parte de marcas relacionadas con la automoción que han querido invertir en el ciclismo, dando recursos al final de motociclismo también, las motos se han metido también ahora a hacer bicis y tal. Entonces, es un sector que está tan vivo y que creo tantísimo en él que yo creo que la única ciencia cierta, la única cosa que te podría asegurar es que intentaría que mi futuro profesional siguiera vinculado al sector. Es lo único Claro. Yo, que, yo que digo que tengo claro. somos como maratonianos. Cuanto más años llevamos, más avanzados estamos del maratón, ¿no? Sí. Y más difícil va a ser pillarnos, porque como estamos continuamente aprendiendo, alguien que empieza, llevamos años de ventaja, ¿no? A muchas personas que a día de hoy no están viviendo de la bici. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere vivir bien de la bici? Que a lo mejor no está viviendo de la bici todavía, pero se lo plantea, le gustaría. ¿Qué consejo le darías? Bueno, pues lo primero, quizá esto suene un poco pasional, pero que te guste, que es decir, que sea algo que realmente creas en ello y que estés dispuesto a hacer sacrificios que luego obviamente tendrá todo su recompensa, porque como hemos dicho, esto es un sector súper vivo. Si no te gusta, y estoy hablando a lo mejor con un empresario que está pensando en montar su negocio por tener con el tema de la bici una forma de ganarse la vida, búscate a alguien muy cercano que sea tu mano derecha y que le guste por dos, es decir, que le guste por ti y por él. Creo que
es una profesión súper bonita, ya sea el que vende bicis, que al final vende máquinas de felicidad y soluciones de transporte sostenible, al que las repara, que es el que se encarga de mantenerla y de darle vida a esas que vienen en cajita y terminan siendo bici espléndidas. Eh, pues eso, pues que te guste, que te pongas ganas y y que estés preparado para que nunca lo sabes todo. Es decir, muchas veces te vas a ver en situaciones en las que incluso un cliente entre por la puerta y haya visto ya algún avance por internet de algo que tú ni siquiera sabías que estaba ya en el mercado o que va a llegar, y eso es una realidad. Entonces, tener en cuenta que si vas a empezar en el negocio de la bici, lo primero que tienes que hacer es tener ganas. Al final, con ganas, todo lo demás va a salir rodado. Conozco gente que ha emprendido en el negocio de la bici a base de ir vendiendo un proyecto a distintas entidades con muy, muy, muy poquito capital inicial, pero tenían tantas ganas, crearon un proyecto tan chulo y tan, eh, ¿sabes? Le pusieron tanto amor a lo que hacían, que al final han conseguido financiación, han arrancado y a los 3 años son auténticos cohetes sus tiendas. Y tengo varios ejemplos como este que te digo. Entonces, bueno, tener ganas, estar muy abierto a nuevos aprendizajes, no dejar de formarse, ir a todas las formaciones que ofrecen los proveedores, recursos que afortunadamente a día de hoy ya existen, como el curso que tú estás diseñando, tener, si no, oportunidades también con escuelas, pero explotar todo eso al máximo y no pensar nunca que ya lo sabes todo. Y por supuesto, cómo no, si realmente tu negocio no es solo te quieres dedicar a ello, sino que obviamente quieres ser rentable, porque de eso se trata un negocio, de poder vivir de ello y vivir bien, necesitas tener tu información, es decir, tus datos que no te falten, ya sea de una forma o de otra, pero ten tus datos súper a mano, que puedas tomar decisiones rápidamente. No lo hagas basado en sensaciones, sino lo basado en números. Y intentar ser lo más eficiente en la tienda, que al final todo pasa por tener un proceso muy lógico, tenerlo informatizado, tener una comunicación muy clara entre la gente de la tienda. Ya seáis 2 personas o ya seáis 6, da igual. La comunicación tiene que estar ahí, todos tienen que ser una piña y formar parte de lo mismo. Entonces yo, desde mi punto de vista humilde, porque habrá gente que pueda aportar mucha más experiencia que yo, ese es el consejo que yo daría a alguien que va a empezar en un negocio de ciclismo. Genial, pues yo el consejo que le voy a dar al que esté pensando en vivir de la bici es que se apunte al máster de la bici, que es una formación diseñada por expertos del sector tan apasionados como Iván, nuestro propósito es ayudarte a vivir bien de la bici. Queremos crear una gran red de profesionales que mejoran el mundo a través de la bici, con valores como la proactividad, la profesionalidad, la sostenibilidad, la mejora continua, la visión global, la autonomía, la libertad. Te vamos a enseñar todo lo que necesites para ser un buen profesional. Te vamos a hablar de cicloturismo, de ciclologística, de movilidad, de creación de comunidades, de generación de modelos de negocio. Vamos a tener a expertos en marketing, en ventas, en salud, en experiencia de cliente. Hay un montón de oportunidades y sin duda, cuanto antes arranques este camino, más probabilidades tienes de estar liderando proyectos en el futuro, como a día de hoy hace Iván, que se vino a Madrid con una mochila y ahora se ha vuelto a Granada a teletrabajar gracias a toda su trayectoria y ahora trabaja desde casa gracias a todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de su vida y los compromisos y sacrificios que ha adquirido. Y me enorgullece mucho que sea uno también de los profesores del máster que te va a acompañar en este camino si decides unirte. Que bueno, que solo vamos a abrir 100 plazas en esta primera edición, 10 más en la versión premium de emprendedores. Y luego además también decir que bueno, que el máster dura un año porque creemos que en un año se pueden conseguir cosas que merezcan la pena. Antes, más rápido, yo no creo mucho en que tú puedas reinventarte mucho más rápido de un año. Seguramente tardes más de un año en aplicar todo lo que te enseñemos, pero bueno, tendrás más tiempo para verlo. Y, y luego otra cosa que también me parece muy interesante es que, bueno, vamos a crear una comunidad porque la comunidad creo que es básico para ciertas reinvenciones, ¿no? Tú y yo nos hemos sentido muy solos muchas veces haciendo
haciendo caminos, ¿no? Y tú antes lo has comentado, joder, gracias a que tenías gente cerca que te ha ayudado con cosas, pues has sabido avanzar. Pues aquí vamos a tener una comunidad en la que vamos a estar bastante activos, vamos a tener sesiones grupales casi cada varias veces al mes. Vamos a tener un club de lectura en los que vamos a leer libros que nos van a ayudar a ser más y mejores profesionales. Y luego además, en esta edición solo voy a incluir todos los programas del Gurú de la Bici. O sea, vas a tener acceso al curso pro, a toda la mecánica, para que entiendas qué cosas necesita una bici y todo lo que se puede arreglar en un taller, que prácticamente se puede arreglar todo, ¿no, Iván? ¿Hay algo que no tenga arreglo en un taller? No, realmente no. El límite ahí lo pone el mecánico y el conocimiento del mismo. Y vaya, con las herramientas que afortunadamente ya hoy sí tenemos, que ya las hubiera querido yo eh, cuando empezamos a embarcarnos en estos fregados, yo creo que es lo mejor, efectivamente, es la mejor decisión que puede tomar una persona. Tener esas herramientas y tomar el control de un negocio a través de un conocimiento con todo lo que estás comentando y tener el apoyo de una comunidad, además que al final es una retroalimentación súper positiva, suena genial. Pues sí, vamos a tener eso. Vas a tener acceso a todo el curso pro completo con más de 20 módulos en los que te vamos a contar toda mi trayectoria con bici con alas, cómo monté el negocio desde cero, cómo aprendí todo lo de mecánica. Y luego además vas a tener acceso al programa Taller a Tope, que es un curso completo con 10 módulos para llevar un taller de bicis desde que conseguir que, por ejemplo, alguien que no te conoce de nada acabe llevando tu bici al taller para solucionar una avería hasta que se convierte en un cliente recurrente que hace mecánica preventiva, ¿no? Y tener como toda la visión 360 del recorrido de cliente, de cómo proporcionar experiencias, cómo establecer una relación con el largo plazo, sistematizar, crear un equipo, un manual de operaciones y muchas cosas más que si te interesa, échale un vistazo lo que es a esos dos programas en concreto, que los vas a tener incluidos solo en esta edición, porque, bueno, quiero que alguien que se lo esté pensando no se lo piense tanto, que diga, joder, solo por todo lo que me voy a aprender merece la pena la inversión. Y bueno, Iván, me gustaría que le dijeses por último a las personas por qué deberían apuntarse al máster de la bici y por qué has decidido tú unirte al máster de la bici. Bueno, pues creo que es una herramienta que, como he comentado antes, ojalá hubiese estado disponible antes para muchos que nos hemos peleado por sacar adelante una forma de vivir gracias a este sector. Creo que se cuenta con todas las herramientas para poder precisamente contar con ese conocimiento y poder ponerlo en práctica para poder llevar a cabo un negocio eficiente y rentable en el mundo de la bici. Y una de las cosas que más pongo en valor, Javi, es que tú has vivido en primera persona desde el comienzo cómo un taller pequeñito ha empezado a funcionar, ha empezado a crecer y ha empezado a dar recursos para convertirse en lo que has llegado a tener, que ha sido grande. Entonces, tú ya tienes la experiencia, te has seguido formando, tienes los conocimientos, querer compartir eso con una comunidad y además has sabido rodearte de profesionales muy potentes que me consta que van a ser profesores dentro de tu máster. Y por supuesto, si a eso le sumamos que vamos a poder tener un apoyo todos en un canal de comunicación para poder resolver dudas, para poder hacer también mentoring, para poder ayudarnos a la hora de tomar decisiones, ¿dónde hay que pensar ahí? Yo creo que está todo más claro que el agua. Bueno, pues sí, si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que te haya inspirado la entrevista con Iván. La verdad que seguramente Iván tampoco es consciente de todo el camino que ha recorrido y seguro que esto te ha ayudado también a poner en valor un poco tu trayectoria, ¿no? Que parece que estás ahí muy cómodo ahora currando desde casa, pero lo tuyo te ha costado. Y tengo claro que eso se ha dado gracias a tu compromiso, a lo que sabes de mecánica, a tu vocación de servicio, a tu compromiso contigo mismo y a las ganas que tienes de servir a otros, de ayudar, esa pasión que tienes por la bici. No hay un solo ingrediente, está claro que es una receta muy completa, como lo eres tú como persona y como profesional. Y bueno, te doy de verdad la enhorabuena y las gracias por sumarte a esta iniciativa.
y a mí me alegra mucho poder poner en contacto a personas que están viviendo de la bici con personas que todavía no están viviendo para lo que has dicho, para mentorizarlas y para hacerles este camino un poco más llevadero, porque necesitamos un montón de profesionales, necesitamos poner un país a pedalear, necesitamos quitar coches de las ciudades, necesitamos respirar mejor aire, necesitamos bajar los índices de obesidad, necesitamos que en nuestro país dé gusto. Joder, nuestro propósito, el de todos los que estamos en el máster, es mejorar el mundo a través de la bici y nosotros solos no podemos, necesitamos a muchas más personas y nos encantaría contar contigo, que eres una persona comprometida, ya has llegado hasta aquí, hasta este minuto de la entrevista. Así que cualquier cosa nos vas a tener a tu disposición, nos puedes escribir un WhatsApp o lo que necesites y te la resolvemos. Así que mil gracias por tu Muchas tiempo, gracias. Iván. Espero bajar pronto por allí a Granada y darnos una vuelta en algo de dos ruedas. Así Pues sí. que Muchas gracias a ti, Javi, por la oportunidad, por haber estado hablando este rato juntos y repasando un poco la trayectoria de los dos. Y ha sido un auténtico placer, tío. Que nos veamos pronto, como tú bien dices, a ser posible por aquí. Si no, ya te daré un toque cuando suba yo por allí por Madrid, que no creo que tarde mucho. sí, bueno, tendremos un día que cogernos las motos e irnos a Marruecos. Creo que ahora está la frontera de Ceuta está cortada, pero es un viajazo irse de Ceuta a Melilla, por ejemplo. Hay unas carreteras ahí brutales que para la moto y para la bici también son una pasada, así que seguramente que haremos cosas de estas. Y bueno, y las quedadas que hagamos con los alumnos del máster, pues también estarás súper invitado. A ver si hacemos una cena de Navidad también de profesores y cosas así para crear una gran red de profesionales y crear comunidad, Genial, que es al genial. final donde podemos disfrutar, ¿no? Es igual que la bicicrítica, que es usa la bici a diario, celébralo una vez al mes. Pues bueno, vive de la bici y celébralo una vez al año con tus compañeros del máster de la bici. Suena muy bien, Javi. Cuenta conmigo donde quieras porque vaya, lo firmo ahora mismo. Genial. Pues mil gracias, Iván, un abrazo. Muchas gracias a ti, Javi. Un abrazo, tío.